Entonces hoy vamos a ver las integrales indefinidas y las integrales definidas. Entonces primero nos vamos a familiarizar con esta notación de expresar una antiderivada por medio de una integral, y luego vamos a ver que esta integral tiene un montón de sentido detrás. Entonces uno de los sentidos más importantes que puede tener una integral es el sentido del área bajo la curva. Entonces se recuerdan en el problema del examen final, que sí parece que fue un problema que les fue bien en el final, el problema de áreas, que tenían que armar la altura de los rectángulos, el ancho del rectángulo, hacer fórmulas de sumatorio y todo. Las integrales resuelven este problema de una manera maravillosa y cómoda, y pueden trabajar hasta con funciones que no son polinomios. Entonces ahorita vamos a volvernos a recordar que es igual una antiderivada. Y siempre cuéntenme, digamos, si tienen algún... este es un lapicero que tengo que cambiar. Si miran algún error en alguno de estos libros, porque ya en algún momento, digamos, los de multivariable, en la edición que va... ahí lo van a ver ustedes cuando estemos en multivariable, con el cuaderno para el 2020. Ahí hay unos agradecimientos porque varios estudiantes hicieron correcciones, observaciones, sugerencias. Porque, digamos, ahorita todo esto se hizo para que estos temas sean más fáciles de asimilar, porque si el libro se pasa mucho con demostraciones y unos desarrollos que hay veces que uno se pierde. Entonces, digamos, ahorita recordémonos en qué consistía una antiderivada de una función. Entonces, una antiderivada de f es una función f mayúscula cuya derivada es la función original. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Cuando derive la función f mayúscula, tengo que regresar a f de x. Entonces, digamos, ahorita puedo poner, digamos, cualquier función que conozca su derivada y la trabajo de manera reversa. Entonces, por ejemplo, puedo pensar en un 2x a la 5, 10x a la 4. Entonces, en algún momento, digamos, tengo esta función 10 por x a la 4 y quiero encontrar su antiderivada. Entonces, en este caso, ¿cuál es una antiderivada de esta función? Tenemos que pensar una función que a la hora de derivarla me da 10 por x a la cuarta. Sí, 2x a la quinta, porque para que tengamos nuestra antiderivada, esta función tendría que tener una potencia mayor. Y luego, para que me quede exactamente el 10, necesito aquí un 2. Entonces 2 por x a la quinta es una antiderivada de esta función. ¿Por qué? Porque a la hora de derivarla tengo 10x a la cuarta. Entonces esta es otra pequeña ventaja que va a haber, digamos, en cálculo integral respecto, digamos, a problemas como tasas relacionadas y optimización. En cierta forma, la integral o antiderivada que estén proponiendo, si tienen dudas sobre si esa es la respuesta correcta, siempre pueden derivar y ver si llegan a la función original. Entonces, un problema que teníamos con antiderivadas es que esta antiderivada no era única, porque alguien podía venir y podía en algún momento decir, esta función 2x a la quinta más pi, o esta otra 2x a la quinta menos 1215, o cualquier otra constante, también son antiderivadas de esta función. Entonces aquí había un problema de que esta antiderivada no es única, sino que en general, digamos, vamos a tener que la antiderivada más general de esta función es la que tiene una donde tenemos que agregar el más c. Entonces la antiderivada general de esta función es f de x mayúscula 2x a la quinta más c. Entonces este famoso c que aquí lo vamos a estar cargando un montón. Y esta c los va a volver a alcanzar la van a volver a ver en ecuaciones diferenciales. Entonces de esta no nos libramos.
Entonces esta era la antiderivada más general. Entonces lo bonito es, digamos, de qué forma más cómoda podemos expresar, digamos, como que quiero encontrar la antiderivada de una función sin necesidad de andar diciendo antiderivada de f de x. Entonces esta forma de expresar de manera más abreviada cómo encontrar una derivada surge con el concepto, termina con el concepto de la integral indefinida. Entonces este es un tema que nos va a conectar el cálculo integral con el cálculo diferencial. Entonces vamos a decir aquí que la integral indefinida de f de x respecto a x es la antiderivada más general de f. Y la vamos a escribir de esta forma. Aquí, como van a ver, vamos a introducir dos nuevos operadores, que casi que estos dos van a estar uno acompañando al otro. Y voy a decir que esta c es un número real o una constante de integración. Entonces aquí, ¿qué sucede? Ahora cuando les esté preguntando encuentren una antiderivada, no les voy a decir encuentren la integrada de f de x, sino voy a utilizar este símbolo de integración, donde aquí este sigma me va a decir, bueno, es una suma elongada, tengo que integrar, y este de x es el diferencial que me va a estar diciendo respecto a cuál variable tengo que integrar. Entonces ahora este símbolo de integración tiene dos componentes. Ajá, la integral, sí. Estos dos signos, entonces digamos, está aquí la sigma elongada y luego está aquí el diferencial. Entonces el diferencial me indica respecto a qué variable tengo que integrar. Sí. Cuando pones arriba la integral indefinida de f de x, ¿para qué no necesitas poner un f de x? Es redundante. Lo que pasa es que, digamos, aquí tenemos una gran ventaja, solo tenemos una función de una variable. Pero puede que, digamos, en algún momento tengamos funciones de dos variables. Entonces, digamos, aquí estas dos integrales iban a cambiar un poco, porque solo pongo, por ejemplo, la función f de xy es igual a 2x más y. Entonces aquí hay una duda, bueno, ¿cuál es la integral de esta función? Esta función, por ser función de dos variables, en realidad va a tener dos integrales. Entonces cuando escriba yo aquí, digamos, por ejemplo, respecto a x, y aquí este problema que propuso Luis Pedro siempre son de esos problemas interesantes. Entonces ahorita nos fuimos por una tangente, pero igual es bonito porque, entonces como les estoy diciendo, integrar respecto a de x, primero encontramos la antiderivada de 2x. ¿Cuál es la antiderivada de 2x? X cuadrado. Ahora esta va a estar un poco capciosa. La integral de y respecto a x. Esta y la trataríamos como una constante, pero como ahora son funciones de dos variables, esta en realidad es variable independiente. Entonces esta y la trataríamos como una constante. Entonces aquí, curiosamente, digamos, la antiderivada de y es simplemente y por x, si es respecto a x. Y luego escribo la constante integración c. Entonces estos problemas no van a ser todavía el enfoque del curso, porque ya cuando estamos hablando de funciones de dos variables independientes, esto es tema de multivariable, pero como Luis Pedro hizo la pregunta, entonces en algún momento, digamos, podemos trabajar así. Ahora aquí es interesante, porque digamos, si quiero integrar respecto a y, ahora el 2 por x es como una constante. Entonces, ¿cuál es la integral de una función que solo es constante? La constante por la variable, pero aquí ¿cuál es la variable? Y. Entonces aquí sería 2x por y. Y luego esta otra si la puedo integrar respecto a y. Entonces aquí ¿cuál sería su integral? Subo la potencia en 1.
y divido dentro de 2. Entonces ahí ya estamos. Y estos son ejercicios interesantes, pero por lo menos estos ilustran, digamos, cómo vamos a manejar esta nueva operación. Esto les dice integrar y esto les dice respecto a qué variable. Y pueden ver algo, cuando terminan de integrar, estos dos signos desaparecen y ya solo se quedan con una función. Entonces la idea, cada vez que estén terminando de integrar, se borra tanto la sigma elongada como el signo diferencial y ya se queda uno con la antiderivada. Entonces aquí podemos ver que integrar significa encontrar la antiderivada general de f. Y sí traten de mantener siempre estos dos signos, porque luego vamos a ver que en algún momento nosotros nos aprovechamos de que, bueno, voy a cambiar esa variable x por otra variable u para integrar respecto a otra variable que eso de que me va a resultar en una función más difícil de integrar. Entonces nuestro primer tema, que va a ser un poco capcioso, va a ser el tema de la regla de la sustitución. Entonces ahí algunos de ustedes ya lo vieron, ese era que u es igual a f de x, de u es igual a f' de x por dx. Entonces muchas veces este de x para cambiando a un du. Entonces también por eso es bueno que hizo otra vez el énfasis respecto a qué variable integramos, porque ya en la regla de la sustitución cambia tanto la x como el dx. Entonces ahorita vamos a ver algunas pequeñas reglas de integrales indefinidas básicas. Estas ya las tenían ustedes en cálculo diferencial. Entonces aquí, digamos, todas nuestras reglas de antiderivadas las puedo reescribir para tener las reglas de integración. Entonces reescriba las reglas de antiderivadas. O también, digamos, como ya para varias funciones conocía sus derivadas, puedo voltear la tabla de derivadas y decir, bueno, ahora la derivada es la integral y la respuesta es la antiderivada de esta función. Entonces, digamos, también puedo voltear la tabla de derivadas. Entonces, digamos, la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado vamos a decir, la integral de esa función es tangente. Entonces, ahorita vamos a tener varias reglas. Entonces, una con la que ya hemos trabajado un montón es esta. X a la n por dx. ¿Qué pasó acá? No sé por qué se apagó, tal vez la prendemos y la apagamos. Sí, como que se... Ahí está. Es que todo se movió Luis y... Sí, ajá, sí. Entonces aquí solo voy a agregar una pequeña condición. Solo voy a decirles que n no es igual a menos 1, porque vamos a ver que cuando n es igual a menos 1, ahí la regla de integración cambia un poco. Entonces aquí lo que sabíamos, bueno, una derivada de una función como x a la n más 1 es x a la n por una constante. Entonces aquí puedo tener x a la n más 1, pero ahora necesito dividir por una constante para ajustar. Porque si derivo esto, no me va a dar x a la n, me va a quedar un n más 1 por x a la n. Entonces, ¿por cuál constante necesito dividir? Bueno, sería creo que n más 1 para que se cancele. Entonces aquí ya tenemos esta regla, era la que ya estábamos usando. Aquí un buen consejo no es memorizarse estas reglas de derivación, sino más que todo practicar estos problemas, porque pude ver de que pudieron encontrar la derivada de todo 10x a la cuarta, la derivada de 2x, sin necesidad de reparar tanto en esta regla, porque es más que todo, suben la potencia en 1 y dividen por la nueva potencia. Entonces, ¿qué sucede cuando n es igual a menos 1? En realidad tengo que encontrar la integral de 1 partido x por dx. Esta es una integral bien complicada, pero sabemos que hay una función que tiene específicamente esta derivada. Sí, el logaritmo natural. Ahora aquí solo por que también el logaritmo de paréntesis de menos x tiene como derivada 1 partido x.
podemos escribir y decir que la antiderivada de esta función es logaritmo del valor absoluto. 1 partido x es x a la menos 1. Sí, 1 partido x es x a la menos 1. Sí, porque recuerden que siempre si tienen alguna potencia como x a la menos 5, esto lo pueden pasar como una potencia positiva en el numerador, en el denominador. Ustedes vieron aquí, cabal, la clave son esas pequeñas leyes del álgebra. Entonces hay dos funciones que, digamos, pues regresan acá, e a la x y a la x. La derivada de a a la x, ¿cuál es? Digamos, aquí la antiderivada esperaríamos que sea la misma. Derivamos esta función, regreso a la x. No es la misma porque no sé. Bueno, sí, se ve. Ajá, sí. Pero digamos, esa es la misma función más una constante. Y luego a la x, ahí sí cambia un poquito. Porque si se recuerdan, la derivada de a a la x es a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, ahora multiplico o divido por el logaritmo de a. Y multipliquemos y después derivemos. Entonces, propongamos esto. Derivo aquí esta función. Si la derivo, tengo a la x por el logaritmo de a por el logaritmo de a. Sí, tenemos que dividir para que estos logaritmos se cancelen. Entonces, la derivada sí multiplicaba, la integral divide. Entonces, muchas de estas reglas casi que tienen algunas de las operaciones en reversa respecto a las reglas de derivación. Entonces, aquí tengo esta. Ahora, digamos, tenemos que recordarnos de todas nuestras funciones trigonométricas. La derivada de seno es coseno. Entonces, esto quiere decir que la integral de coseno, ¿a qué es igual? Menos seno. Solo miremos acá. Esto es un... Aquí la regla se complica un poquito porque tenemos los signos cambian un poco. ¿Cuál es la derivada de...? Sí, la derivada de menos seno es menos coseno. Entonces aquí también tengamos un poquito de cuidado. La derivada de coseno sí es menos seno. Pero recuerden que ahora estamos haciendo al revés. Estamos volteando la tabla de derivadas. Aquí teníamos la función original y aquí teníamos la derivada. Entonces, digamos, cuando tenemos las reglas de derivación, tengo aquí seno y aquí tengo f'. Y vamos a poner aquí tangente y secante al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer con las reglas de integrales es que vamos a escribir primero la derivada y después en la respuesta escribo la función original. Entonces, pues a eso me refería con voltear la tabla de derivación, intercambiar las columnas. No, la integral de secante al cuadrado es tangente. Entonces aquí van todas las integrales. Sí, es al revés. Entonces, ahora, ¿cuál es la integral de seno? Menos seno, ajá. No, porque la derivada de seno es coseno. Va a ser coseno, pero solo miremos bien el signo. La derivada de coseno, ¿cuál es? Entonces vamos a tener que menos coseno. Ahora, aquí hay problemas interesantes que posiblemente hoy van a ver los primeros, ¿cómo se llama? Bonillos o retos. Estas vamos a ver que sí va a costar encontrar estas integrales. La integral de tangente y la integral de cotangente. Pues sabemos algo sobre la derivada de tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces, extrañamente, por el momento puedo encontrar la integral o la antiderivada de secante al cuadrado, pero tangente y cotangente todavía no vamos a poder hallarlas. Entonces,
No sé quién de ustedes sepa esta integral y sepa cómo encontrarla. Y es fácil con sustitución. Sí, pero entonces podrías hacer, si estás conociendo la regla de sustitución, podrías trabajar ahí de ese problema y luego al final de la clase entregarlo y ver qué te sale, Luis. Ya habías visto cómo sacar las derivadas de tangente y cotangente. Creo que ahí tu nombre es Julio. Yo creo que Julio está detrás de algo. Julio yo creo que lo que está sugiriendo es que pues, escribamos tangente como seno partido coseno y luego hagamos ahí una técnica de integración que posiblemente vamos a ver al final de la otra semana. Entonces estas todavía están en un misterio. Cosecante, ¿cuál función tenía como derivada cosecante al cuadrado? Sí, cotangente. Solo que hay un problema. La derivada de cotangente, si mal no estoy, es menos cosecante al cuadrado. Sí, menos cotangente. Y luego las últimas que nos quedan son las de secante tangente y cosecante cotangente. Uy, aquí hay unas más bonitas todavía. Ahorita. No, solo la de secante por tangente. Ah, no, la de secante es todavía más difícil. No es secante por tangente. No, la de solo secante es tangente X. Ah, es que esto es secante al cuadrado. Ah. Sí, no, secante. Esa en algún momento, digamos, la integral de secante la vimos de manera muy indirecta en cálculo diferencial cuando nos pusimos a derivar un poco. Entonces, la integral de secante tangente, ¿cuál es? Es simple. Sí, secante. La de cotangente es cosecante al cuadrado. Y luego esta otra. Sí, ahorita tenemos que recordarnos de la tabla de derivación. Ustedes recuerden de la derivada de seno. La de... sí, menos. Y digamos así vamos bien y todo. Y están las hiperbólicas. Esas vamos a ir viéndolas a medida que salgan, que tengamos que lidiar con esos problemas. No van a ser muchos de esos. ¿Qué tal? Y luego, digamos, las que sí vamos a empezar a ver un poco son estas. Estas ya van a empezar a recordarnos los buenos recuerdos de derivación implícita y esas funciones que tienen digamos, yo creo que ya está hablando de sustitución trigonométrica. Estas también se pueden hallar con sustitución trigonométrica. Pero lo que pasa es que todas estas son las derivadas de unas funciones que utilizamos para encontrar un ángulo si nos dan los lados de un triángulo. Sí, ajá. Sí, esta es la de arcotangente o tangente inverso. Esta es muy usada porque la función tangente inverso tiene un montón de propiedades útiles. Esta de acá es la de seno inverso. Ahora aquí si digamos este chivo va a costar un poco de comprobarlo porque si se recuerdan para encontrar las derivadas de seno inverso y tangente inverso utilizábamos derivación implícita, armábamos nuestro triangulito y todo. Entonces estas tal vez van a ser algunas de las pocas que sí es bueno que se las memoricen. En algún momento vamos a tener otras técnicas que nos van a poder que nos van a permitir integrar estas funciones sin necesidad de recordarnos, pero la técnica de sustitución trigonométrica requiere tantos pasos que llega a un punto que uno dice, mejor me trato de memorizar unas cuantas de estas. Esta es la integral de cotangente inverso, aunque yo creo que es más fácil también decir menos tangente inverso más c. Y luego esta otra es la... ¿Qué pasó? Secante inverso. Esta no se va a estar usando mucho. Entonces ahí
tenemos nuestras reglas básicas, pero todavía vamos a tener varias que van a estar sin saber a qué son iguales. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios. Les tengo aquí, digamos, unas buenas noticias. Como nos pasaba con antiderivadas, podemos tranquilamente sumar integrales indefinidas. Entonces, digamos, si en algún momento quiero encontrar la integral indefinida de f de x más g de x respecto a dx, puedo integrar primero una función y luego puedo integrar la segunda función. Entonces, noten aquí, como tengo dos integrales, tengo dos signos de dx. Entonces, puedo sumar, hacer una suma, una triple suma, una cuádruple suma. Y hasta, digamos, si tengo una constante adentro de la integral, esta constante la puedo sacar. Bueno, aquí vamos a poner en vez de menos una constante, digamos, k. Entonces puedo sacar la k e integrar simplemente f de x respecto a dx. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Yo creo que estos ya están como por la página 12 o 13. Les voy a decir para referencia. No, están en la página 11. Ahí hay varios, en algún momento puede hacer unas variaciones. Los que tal vez sí voy a mantener los mismos son los que están en el ejercicio 1, que esos están ahí un poco en blanco para que los trabajemos. Entonces, digamos, ahorita vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de todas estas reglas. Entonces, digamos, en el primero podemos hacer algo como, no sé, 5x a la 10 más 2x a la 5 de x. Entonces, ¿cómo integraría esta función? Puedo integrar primero 5x a la 10. Entonces, digamos aquí, ¿qué haría con la potencia? Le subo la potencia en 1. Entonces nos queda 5 por x a la 11 dividido ¿cuánto? 11, sí, porque siempre dividimos por la nueva potencia. Y luego más 2 por x a la 5, ¿cuál sería esta antiderivada? Ajá. Sí. En algún momento pueden anticiparse y, digamos, en vez de escribir 2 partidos 6, pueden escribir 1/3. Pero eso no simplifica tanto el problema como para decir, bueno, hagamos esto otro. Entonces sigamos aquí trabajando con más de estos ejercicios. Y ahora aquí hay uno un poquito complicado por el hecho de que estas son funciones potencia, pero no están escritas de la forma donde puedo usar la regla de integración a mi ventaja. Entonces, digamos, esto no es 1 partido x a la 3 dividido 3, sino x menos 2. Entonces aquí, digamos, primero tengo que reescribir esta como x menos 2 de x más x a la menos 1 medio de x. Y bueno, yo creo que esto me quedó un poco redundante, pero borremos aquí este signo de integral y metamos todas dentro de una sola integral. Ahí estamos. Entonces ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? X a la menos 2 la tengo que integrar, pero esta potencia sube en 1. Entonces no es x a la menos 3, sino sería x menos 1. Entonces aquí tengo x a la menos 1 partido menos 1. Y esta otra, ¿cómo me quedaría? Menos 1 medio más 1. 1 medio. Entonces tengo más x a la 1 medio partido 1 medio más una constante c. Entonces, digamos, aquí la respuesta es correcta y todo, pero en algún momento la pueden escribir de esta forma. Entonces, otra respuesta para este problema sería menos 1 partido x más,
Este 1 partido 1/2, este 1/2 lo podemos pasar en el numerador si lo multiplico todo por 2. Ajá, 2 por raíz de x, sí. Y esta es la forma más bonita de escribir este resultado. Entonces, digamos, continuamos con más de estos problemas. Aquí tengo unas potencias un poco extrañas. X a la pi más x a la raíz cuadrada de 2 de x. Estas constantes son solo para deslumbrarlos, pero recuerden que sí, estas siguen siendo polinomios. Entonces, si siguen siendo polinomios, subo la potencia en 1 y divido la nueva potencia. Y no importa, digamos, exactamente a qué es igual este número. Entonces, digamos, aquí tendría x a la pi más 1 partido pi más 1. Más, ¿y cómo quedaría el otro? X a la... ¿Cuál sería la nueva potencia de la otra? Ah, lo que... no, es que no es 3 medios, porque esto no es x a la 1 medio. Ah, es cierto, ¿verdad? Sí. Raíz de 1. Pero qué bueno que preguntaste eso, Luis Pedro, porque yo creo que aquí voy a lanzar otro problema bastante similar. Hay uno que tenía de un 1 partido raíz quinta de 2. Entonces solo vamos a hacer uno más de estos. Ahora este es el que se parece más al D en el cuaderno del trabajo. El C, el que tenía en el cuaderno del trabajo, yo creo que era 1 partido 5. 1 la raíz de 5 de x al cuadrado. Ahí estamos, un poquito feos estos, pero la respuesta nos va a quedar con algunas fracciones. Entonces lo primero que les recomiendo es reescribir esta función. Entonces esto es 1 partido x a la 2 quintos. Si quiero que la potencia esté en el numerador, ¿cuál sería esa potencia? Sí, x a la menos 2 quintos. Y luego este otro sería x a la 2 tercios. Pero cuando tomamos la raíz se toma como 1 partido esa raíz. Entonces luego a cada uno de estos le sumamos 1. Entonces en el primero nos queda x a la 2, menos 2 quintos más 1, ¿a qué es igual? 3 quintos dijiste. Es que es menos 2 quintos más 5 quintos, sí, 3 quintos. Entonces x a la 3 quintos partido 3 quintos, o mejor volteemos ese 3 quintos a 5 tercios. Entonces cuando adquieran un montón de familiaridad con estas reglas, van a empezar a dejar de usar estas cosas tan extrañas como una raíz una fracción dentro del denominador. Se mira más, es más fácil decir 2 que 1 partido 1 medio. Entonces luego esta otra sería, le tengo que subir la potencia en 1, 5 tercios, y por cuál constante multiplicaría. Ajá, 3 partido 5. Este problema me quedó bonito, me gusta. Ajá, es que es como que bien simétrico, pero estas dos funciones son diferentes. Pero me gusta ahí que tengan esos numeritos bastante similares. Entonces, digamos, aquí ya terminamos con estos ejemplos. Podemos empezar a atacar ahí ese ejercicio 1, que ahí sí, esos problemas sí los tengo bien seleccionados, aunque aquí hay algunos que... Ok. Otro problema capcioso, pero en realidad si prestamos atención dónde está la variable x, no vamos a tener ningún problema. X a la e es una función potencia. Entonces, ¿ahí qué hacemos con esa potencia? Se le suma 1 y se le divide por la nueva potencia. Y aquí, como esta potencia no tiene ninguna fracción, ahí sí dejo esa nueva potencia en la fracción. ¿Este e a la x? Sí.
y la constante. O sea que es como que si fuera un número. Sí es un número, es que la diferencia es que esta es una función potencia, mientras que esta otra es una función exponencial. Ah, vale. O sea que puede ser como que x a la p o algo así, es lo mismo. Sí, x a la p. Ahora una integral que yo creo que sí no vamos a hacer es la integral de x a la x. Yo creo que incluso esa no tiene integral. La derivada era un relajo, porque teníamos que hacer derivación logarítmica. Entonces muchas de las funciones que vimos en cálculo diferencial yo creo que no van a aparecer aquí porque si el x a la x como cuesta que salga. Tengo esta otra. Ahora aquí mucho cuidado, este número no es 810 a la x, sino es 10 a la x por 8. Entonces, cada una de nuestras integrales, esta va a tener la constante 8 y esta va a tener la constante menos 2. Y ya solo nos enfocamos en integrar 10 a la x y 1 partido x. El 10 a la x es el único que nos va a causar un poco de dudas sobre su integral. Porque digamos, puedo escribir tranquilamente 8 por 10 a la x como e a la x. Pero como no es base del número e, tengo que dividir por el logaritmo de algo. Ajá, el logaritmo de la base de esta función exponencial. Porque a la hora de que derive esto, 10 a la x dividido logaritmo de 10, 10 a la x por logaritmo de 10 dividido logaritmo de 10, ya me queda el 10 a la x. ¿Y por qué al 8 no le ponen puesto x? Porque Porque está sí, multiplicando. está multiplicando. Esto es como que fue una función de crecimiento exponencial y estoy diciendo que cuando x es igual a 0, y es igual a 8. Entonces, tal vez digamos, si esto fuera un problema de crecimiento poblacional, estoy diciendo la población inicial es 8 y la población se va incrementando en 10 cada hora o cada día, no sé cuál es la unidad de tiempo. Entonces esa función crece demasiado rápido. Ahora el menos 2 partido x tiene logaritmo. Y bueno, este valor absoluto. Es que truena, porque digamos, si queremos hacer la integral de x a la menos 1 con la pura regla de la potencia, esto nos quedaría x a la 0 partido 0. Entonces esto es una expresión indeterminada. Entonces ahí sí es la única que tiene una excepción, la regla de a la menos 1. Ahora, aquí hay unos problemas bien interesantes. Los últimos dos tienen un poquito de álgebra. No es mucha el álgebra, pero sí en algún momento vamos a tener que limpiar la función que estamos integrando antes de poder integrarla. La vamos a tener que simplificar. Entonces estos dos problemas, si se ponen a escudriñar en todas sus reglas, en todas las reglas de integración que les he dado hasta el momento, en apariencia no no hay ninguna regla que nos dice cómo lidiar con un producto de funciones ni tampoco con un cociente. Pero la gran pregunta es, ¿son realmente necesarias esas reglas? No. Aquí, ¿qué podemos hacer con estas primeras dos? Sí, sí, diferencia de cuadrados. Otra vez. Aquí, digamos, también podría haber puesto un problema donde no ocurre la diferencia de cuadrados. Tendrían que desarrollar esas expresiones. Al final pueden encontrarlo y todo, pero como son ejercicios un poco largos, no esperen muchos de esos ejercicios, porque entonces ahí prácticamente les estoy volviendo a hacer el curso de Mate 101. Pero sí tenganlo presente que en algún momento sí van a tener que desarrollar un poquito más. Entonces ya vieron qué ventaja tiene esta expresión respecto a esta otra. Ahora ya puedo integrar el x a la cuarta sin ningún problema y el menos 16. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? X a la quinta partido 5 menos 16 por x más una constante.
Esta última, hay que recordar algunas propiedades sobre cómo restar exponentes cuando están dividiendo funciones. Entonces, digamos, cuando quiero dividir e a la 4x con e a la 4x, resto los dos exponentes. Entonces aquí tendría 0. E inicialmente tendría un e a la 0, pero cuando tenemos, digamos, una expresión dividida a la misma expresión, nos queda 1. Excepto, digamos, en puntos donde esta función se esté indefiniendo, pero afortunadamente e a la 4x nunca se indefine. Luego tengo esta y esta otra. Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? 5x. Ajá. Ah, es 1, sí. Es 1, sí, porque digamos, recuérdense que expresiones como a a la 0 las podemos encontrar como a a la 1 menos 1, pero a la menos 1 la puedo pasar al denominador. Entonces todo esto me da 1. Entonces aquí en algún momento vamos a tener que desempolvar algunas cuestioncitas que vimos en cálculo diferencial. Y nos queda casi que una integral bastante similar al ejercicio 1a. Entonces luego integro esta función y ¿qué me queda? X. Y ya terminé. Entonces, como pueden ver, no... Aquí, digamos, obviamente no hemos visto todo el tema de integración, pero la idea es que vamos a ver, digamos, ya vimos cómo funcionan las integrales indefinidas. Y ahora, digamos, si me estoy refiriendo a integrales indefinidas es porque posiblemente hay otras integrales que se llaman definidas. Y lo que vamos a ver son problemas un poco diferentes porque aquí estamos encontrando antiderivadas, funciones en específico, mientras que con las definidas sí vamos a estar encontrando un número. Y esta expresión va a sufrir unos cuantos cambios. Entonces ahorita lo interesante, y es algo que posteriormente lo vamos a ver con más detalle, es por qué, digamos, una integral definida se evalúa también con antiderivadas, pero solo haciéndole algunos ajustes. Entonces ahorita tenemos algo bien bonito porque, pues, y esa es la razón por la que estamos utilizando esta notación, porque antes con antiderivada no teníamos ninguna forma de decir, bueno, estoy evaluando una función en un intervalo de a a b. Entonces, lo interesante acá es que una integral definida ahora es una integral con límites de integración en x es igual a a y x es igual a b. Entonces aquí pueden ver que la única diferencia que hay respecto a una indefinida y una definida es que ahora tengo estos límites de acá. Entonces ahora el problema va a cambiar un poco. Pero vieron que lo bonito de esta notación. Si quiero hablar de una indefinida, no pongo los límites de integración. Si quiero hablar de una integral definida, entonces agrego los límites de integración sin ningún problema. Y aquí, digamos, hay algo más, porque, digamos, uno de los teoremas más importantes del cálculo es el que nos permite evaluar expresiones como estas. Entonces, ahí digamos algo que vamos a usar de un solo resultado, puede que en algún momento empecemos a ver más detalles, es cómo evaluar integrales definidas. Ya sabemos algo, sabemos que una integral indefinida es igual a la antiderivada. Entonces, ¿cómo pensarían que evaluaríamos una integral definida? Posiblemente vamos a usar la antiderivada. Entonces, eso vamos a hacer. Lo único es que aquí, como estamos hablando de unos límites de integración, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la antiderivada en el límite superior y en el límite inferior. Y entonces, digamos, aquí es el siguiente teorema o propiedad. Es el que nos permite evaluar integrales definidas. Y esto es un resultado importantísimo. Pero lo que pasa es que el libro se pasa
el de Stuart se pasa hablando de todo esto y todo esto antes de que uno se familiarice con esta notación, porque quiera que no, digamos, esta notación no es completamente nueva. Entonces ya después, digamos, uno puede realmente ponerse a tratar de analizar por qué esto es cierto, pero parte de la razón, bueno, pero aquí tengo que escribir esta como una F minúscula. Vamos a escribir esta más chiquita. Entonces aquí tenemos ya una regla, la regla para integrales indefinidas. Entonces podemos pensar de que esto tiene que ser cierto porque si derivo las antiderivadas, tengo el f de x original. Entonces lo único que necesitamos hacer es vincular porque, digamos, estoy evaluando esta antiderivada en estos dos límites de integración. Esto, como vamos a ver, al final tiene que ver con los problemas de área, y esa es la forma, digamos, estamos evaluando desde la parte de la derecha a la parte de la izquierda. Entonces ahorita ya, a diferencia de una integral indefinida, esta respuesta de acá nos va a quedar un número. Entonces, digamos, aquí tenemos un número f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y ahora la idea es, bueno, ¿cómo podemos utilizar esta regla para varias funciones? Ahorita lo vamos a ver. En algún momento podemos utilizar la notación de corchete, para indicar que la antiderivada se está evaluando en ambos límites. Nítido. Entonces aquí tenemos esto. Entonces en algún momento, digamos, esto lo puedo escribir de esta otra forma. F mayúscula, la antiderivada, x es igual a a y x es igual a b, o simplemente a y b. Entonces aquí tenemos otro resultado importantísimo, pero lo bonito es que ya tenemos otra herramienta a nuestra disposición. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar las siguientes integrales indefinidas. Yo creo que este primer ejercicio 1 lo tengo en la página 12. Ahora el primero lo voy a cambiar un poco. Porque tal vez en algún momento los voy a asustar con eso. Entonces esto yo creo que lo tengo en la página 12. El problema 0 lo tengo con coseno, pero ahorita lo voy a trabajar con seno. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es que ahora nos tenemos que familiarizar con esta nueva notación. La notación de que, bueno, primero encuentro la derivada. Bueno, aquí nadie preguntó algo, pero digamos, no sé si alguien dijo por qué, se ha preguntado por qué agregué f de x más c. Pueden agregar f de x más c sin ningún problema. Sí, primero porque está definida, pero digamos, incluso aunque agregue una constante c, no hay ningún problema, porque lo que pasaría es que evalúo la función en el primer límite, me queda f mayúscula evaluado en b más c menos f mayúscula evaluado en a menos c, y entonces estas c se cancelan. Entonces, por esta razón, digamos, para la regla integral definida, ya no agrego el más c porque aunque lo agregue se va a cancelar, mientras que con la integral indefinida sí seguimos agregando nuestra constante de integración. Entonces ese es un pequeño detalle que es bueno que lo tomemos en cuenta. Entonces ahorita necesito integrar seno. Obviamente tenemos que pensar en coseno, pero todos tenemos que ver si es coseno o menos coseno. ¿Cuál creerían que es? Menos coseno, sí. Y luego aquí utilizo esta notación. Entonces ya la única diferencia respecto a la indefinida es que ahora no pongo menos coseno de x más c, sino pongo menos coseno de x
y luego este corchete para decir, ah no, ahora tengo que evaluar los límites de integración, superior con superior e inferior con inferior. Entonces ahora tengo que evaluar menos coseno de pi medios más, porque vieron, aquí tengo un signo menos, pero aquí también tengo uno menos, entonces este se vuelve más, coseno de menos pi medios. Y aquí podemos llegar a la respuesta de varias formas. Estos dos términos al final son iguales porque la función coseno es par y se cancelan. O mejor aún, aquí es igual el coseno de 90 grados. Cuando tengo 90 grados, digamos, en mi círculo unitario, la 0, porque es la componente x. Entonces aquí estoy en el punto 0,1 del círculo unitario. Menos pi medios tendría menos 90 grados, entonces menos 90 grados está acá. Pero aquí pueden ver que como estamos sobre el eje Y, la coordenada x va a medir 0. Entonces todo esto es igual a 0. Y aquí nos quedó una respuesta sorprendente. Todo esto nos está dando 0, pero en algún momento lo que vamos a ver ya cuando miremos con más detalle los problemas de áreas es que si grafico aquí la función seno y trato de encontrar el área bajo la curva, en algún momento esta área de acá se está cancelando con esta área de acá. Entonces esto es más o menos lo que me está pasando acá en este problema. En el que tengo en el libro, tengo la integral de coseno de menos pi medios a pi medios. Si grafican coseno de menos pi medios a pi medios, ahí sí solo tienen una montaña completamente encima del eje X. Entonces ahí sí nos da un número positivo. Entonces aquí es otra cuestión donde vamos a ver más detalles. Más adelante, tal vez el día de mañana, vamos a empezar a atacar esos problemas de área. Entonces luego miremos aquí el problema de integrales definidas. Bueno, este sí es fácil. Empecé con el más difícil, hubiera empezado con el más fácil. Entonces, digamos, ahora tengo que integrar x al cuadrado de x. Entonces, como les decía, primero antiderivan y luego evalúan. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de x al cuadrado? X al cubo partido 3. Y luego evalúo. Entonces siempre evalúo límite superior menos límite inferior. 3 al cubo, ¿a qué es igual? Eso es lo que me gusta de estos cursos de cálculo. En otros cursos que sí están muy apegados a la calculadora. Denme un segundito. Y queda que no, esto les da una pequeña ventaja ya tener estas potencias. Entonces aquí podrían haber puesto menos 0 a la 3 o simplemente 0. Cuando tengamos más familiaridad, tranquilamente incluso pueden pasar de este resultado a este otro. Porque como ya se anticipan que aquí el 0 a cualquier potencia es igual a 0, no es necesario escribir todo esto. Entonces vamos a hacer este otro segundo problema. Este es otro donde también, digamos, la preparación de trabajar con potencias y todo nos puede ayudar a encontrar esto más fácil. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de x por dx. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aquí mentalmente pueden escribir esto como x a la 1 medio. Y luego ya integran x a la 1 medio como x a la 3 medios por 2 tercios. Si este paso mental lo miran, no lo quieren realizar, pueden escribir, es igual a la integral de todo esto, x a la 1 medio de x, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero en algún momento, digamos, uno puede hacer unos pequeños pasos mentales, x a la 3 medios por 2 tercios.
Y luego si quieren incluso pueden incluso dejar esto como partido 3 medios y luego voltear la expresión que tienen en el denominador. Entonces ya aquí lo único que nos falta es un poco de álgebra. Aquí tal vez no es necesario simplificar, pero solo ejercitemos aquí un poco el álgebra y recordémonos cómo evaluar expresiones como 36 a la 3 medios menos 9 a la 3 medios. Y aquí, digamos, aquí la parte de cálculo ya terminó, aquí solo vamos a hacer un poquito de álgebra. ¿Por qué estas sí nos van a dar números exactos? Porque 36 y 9 tienen raíces cuadradas exactas. Pero digamos, ¿cómo podían evaluar esto? Obviamente no les recomiendo hacer 9 al cubo y luego la raíz cuadrada de ese número porque sí va a costar, va a ser bien difícil primero encontrar ese 9 al cubo y luego encontrar la raíz cuadrada de ese número, que sería, yo creo que es 729. O sea, ahí sí no sé cuál es la raíz cuadrada de 729. Pero aquí hay una gran trampa. 36 ¿a qué es igual? Sí, 6 al cuadrado. Y posiblemente eso se los enseñaron ahí en Mate 101. Y 3 al cuadrado. Ah, pero entonces ¿a qué es igual 6 al cuadrado por 3 medios? Así, 6 a la 3. Ahí todavía nos queda un número un poco grande, pero no tan grande como el 36 a la 3 medios. Y luego este otro va a ser menos 3 al cubo. Ustedes ya vieron qué bonito, me deshice las potencias fraccionarias, me deshice los números grandotes y aquí ya solo tengo 216 menos 27. Y pueden hacer más simplificaciones, pero mi única lección de este problema es estas propiedades de cómo multiplicar potencias y todo, les van a caer bien en estas clases. Y hasta si ya de manera instintiva están viendo de cómo simplificar esto ayuda un montón, porque hay veces que incluso uno quiere meter esos números en la calculadora y hay veces que dependiendo de cómo uno lo meta, una respuesta que esperaríamos que sea exacta no nos queda exacta. Y este otro problema lo tengo ahorita en el cuaderno, pero este es un problema capcioso. Aquí tenemos una salida fácil, pero lo que pasa es que yo creo que se me olvidó mencionar algo. Entonces, tal vez dejémoslo al final y mejor hagamos el D. Porque aquí, digamos, las integrales definidas tienen un pequeño problema. Y el problema está de que si están tratando de integrar una función y esta función se está definiendo dentro de este intervalo de integración, ese integral no va a existir. Entonces ahí tienen una salida bien fácil. Aquí esta integral indefinida no existe porque 1 partido 1 menos x al cuadrado se indefine en x es igual a más menos 1 en cualquiera de estos dos números. Y ese número está dentro de Sí, intervalo. ajá. Y 1 está, digamos, entre pi cuartos, que es como un punto 70, y pi medios, que es como un 1.57. Si no estuviera dentro, no importa. No importa, pero digamos, aquí podría poner, por ejemplo, que evalúen la integral de 2 a 3. Ahí ya no tenemos ningún problema. Pero ahorita si miran bien su tabla de integrales, van a ver que no tienen ninguna regla de integración para 1 partido 1 menos x al cuadrado. Entonces no tenemos ninguna regla para la integral de 1 partido 1 menos x al cuadrado de x. Para 1 partido 1 más x al cuadrado sí tenemos, es la integral de tangente inverso. Entonces lo que va a pasar aquí, y esto lo vamos a ver yo creo que incluso después del primer parcial, entonces este es un problema que también ahí está como muy adelantado, es que sí, fracciones parciales, sí. Entonces digamos demasiado adelantado, pero aquí la gracia es que solo quería que se percataran que esta integral se indefine. Problemas capciosos como estos no esperen mucho, digamos, en parciales, eso tal vez, digamos, en algún simulacro
o en algún corto para solo fomentar la discusión. No me había percatado de eso y dije, ese problema sí está capcioso. Esta. ¿Te vas a animar a hacer esa, Julio? Es que lo más difícil de fracciones parciales es encontrar estas constantes A y estas constantes B. Y aparte, digamos, todavía, o sea, podemos especular que las antiderivadas de 1 partido 1 menos x y 1 partido 1 más x van a ser logaritmos de 1 menos x y 1 más x, pero todavía no hemos visto la regla de sustitución. Entonces estas integrales incluso las estaríamos haciendo de manera un poco especulativa. Entonces, este problema sí lo podemos hacer. Y vieron aquí qué pasó, me estoy salvando, Esta función se indefine en x es igual a 0, pero estoy integrando de 1 a 4, entonces estoy a salvo. Entonces, digamos, solo hagamos este problema y nos vamos y ¿cómo se llama? El jueves continuaremos con áreas. Entonces la integral de esta función 1 partido la raíz cuadrada de x, ¿a qué es igual? X a la menos 1 medio más 3 x a la 1 medio. Entonces aquí estoy haciendo al margen esta integral indefinida solo para que puedan ver cómo se puede hacer esto, pero se puede hacer sin ningún problema de manera mental. Entonces x a la menos 1 medio, ¿cuál es su antiderivada? Partido 1 medio o multiplicado 2. Es lo mismo, pero es más cómodo multiplicar por 2. Luego esta otra, 3 por x a la 1 medio, 3x 3 medios, 2 de 2 tercios. Pero entonces tengo como 6 tercios. Ahí sí voy a dejar el 6 tercios. Yo creo que les va a interesar adquirir este cuaderno porque es bien bonito borrar ahí sin necesidad de volver a escribir. O sea, es casi que como que tuviera un pizarrón portátil. Y luego, digamos, evalúo primero en x es igual a 4 y por último en x es igual a 1. Entonces aquí tengo 2 por la raíz cuadrada de 4 más 2 por 4 a la 3 medios, que ya sea, lo pueden encontrar como la raíz cuadrada de 64 o mejor 2 al cubo. Luego menos, y aquí sí pongo un gran paréntesis, estos son uno de los pequeños errores que ocurren un poco cuando uno está evaluando el límite inferior de integración. Uno le pone el signo menos al primer término, pero para el segundo uno se olvida. No se frustren si eso pasa, es algo... incluso ahorita me pasó por andar ahí hablando, de que pasa. Y este es un 1 a la 3 medios. 2 por 1 a la 3 medios. Entonces luego solo encontremos estas raíces. La raíz cuadrada de 4 que es igual 2, entonces 2 por 2 es 4. Y solo vamos a poner aquí una barra para decir que esto es algo aparte. 4 a la 3 medios es 2 al cubo o simplemente 8. Entonces aquí tengo más 16 menos 2 más y 1 a la 3 medios, y esto es algo que ya saben, cuando tienen 1 a la cualquier potencia, eso es igual a 1. Excepto si tenemos el 1 sobre 0, pero en su momento hablaremos aquí sobre el 1 sobre 0 si hay necesidad. Sí, más 2, muchas gracias, sí. 20 menos 4. Entonces esto es igual a 16. Entonces aquí estamos bien. Muchas gracias. Y ahí si están interesados en el cuadernito, ahí todavía tengo algunos. Está bien. No hay cortos. Sí, está bien. Y ahorita te salvaste porque este jueves no hay cortos, pero ahorita los tengo que despertar del letargo del verano. Ahora los que llevan cálculo diferencial en verano, ahorita han de estar.
digamos que si un día por alguna razón vas a venir muy tarde, todavía tengo el periodo de las 10 de la mañana. Entonces yo siento que todos van a intentar migrar a periodo a las 10 de la mañana. Sí, tranquilo. Yo no he tenido ninguna cita de huevas. Y ayer fui a... ¿Tu nombre cuál es? Diana Rodas. Ah, que tú estás estás en segundo, entonces podemos hacer dos cosas contigo. Si estás interesada en estar a huevas, podrías pagar tu acceso. Voy a hablar ahí con Paula para ver si tendrías que pagar y cómo. Yo creo que serían como unos 200 quetzales, 300. Y está, si eso te sirve también para multivariable. Ahora, si no quisieras hacer huevas, tu final valdría 25 puntos. Sí, pues no, prefiero. Sí, entonces solo dame un correíto, yo les voy a decir a los de WebTime, necesito aquí un permiso, por favor, cómprenmelo. De nada. Incluso creo que tal vez a los de Liga se los voy a pedir, y ahorita por el momento todavía vas a poder usar la versión de prueba por 14 días. Muchas gracias, de nada. ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Tienes que empezar allá abriendo la facultad? Sí, está en la facultad. Estos libros también voy a tener unos cuantos ejemplares ahí enfrente del café, solo que ahora ya no va a ser Ronnie, sino va a ser Mayra. ¿Están impresos? Se los va a vender todo como 130, 140, un poquito más caro, pero es que le va a dar factura, tiene que pagar Tengo que ir impuestos. al banco, pero tengo clase, entonces... Aquí incluso a las 11:30 podrías venir a verme. Yo de este salón no salgo aquí hasta la 1. En algún momento entre periodos me pueden venir a... Podemos regresar tu ayuda. Sí. Y también tú tienes que pedirlo a Betty. Betty ya te la entregará. Ustedes dos, entonces creo que nos va a reservar. ¿Y quién más que ustedes pueden pedir? Emily, ¿tú podías? Tu nombre es Miranda. Pero Emily, ¿puedes pedir o no? Entonces vamos a reservarles aquí 3, entonces se los doy a... Está bien, les tengo un Muy bien. Hay veces que hay personas que se ponen todavía más finas y por ejemplo este menos lo ponen adentro del logaritmo como coseno a la menos 1 y luego 1 partido coseno es secante. Entonces hay personas que creen que el integral de la gente es logaritmo de secante. Entonces muy bien, te ganaste ahí unas cuantas décimas de puntos, entonces vamos a poner aquí más 10 puntos en el A1. Porque yo creo que se tienen más en el foro. Ya te gané 10 puntos. ¿Sí? ¿Ya? Se despila, ¿no? Sí. Sí, que sacó la integral de tangente. La que no pude hacer, que me costó más la derivada de la raíz cuadrada de tangente. Por ahí tiene que ser una constitución. La integral de... La integral, ajá. No, eso sí. No la logré hacer, tiene que hacer las dos. Esa es un problema que en el valle imprimieron playeras y toda la playera está llena por atrás y por delante con todos los pasos que hay que hacer de la integral de la raíz cuadrada de tangente. Eso no lo vamos a hacer en este curso porque eso solo es presumir, ya no puedo entregar esto. No, yo quiero llegar hasta ese es puro orgullo. Ajá. Es vanidad. Eso, digamos, lo harías en algún momento, tuviéramos aquí como que integra, ¿no? Es que se integra, que es una maratón, estás haciendo la calculación integral y ahí les estás poniendo varios ejercicios. Si hubiera algún premio o algún incentivo, entonces nítido. ¿Quién? ¿Dos? Uno. ¿Qué tal? Y no se preocupen si se acaban aquí, aquí van a caer más. Ya, aprovechen porque de verdad aquí ya me apartaron 300. Nítido. Muy bien, ya está viendo la distribución. No, en este no estamos diferenciados. No, ustedes están en diferenciales. Me va a tocar comprar esto. Sí. Por segunda vez. Sí. Sí, por la tabla de antiderivadas, me recuerdo. Esa está. Aquí todavía en este libro he descubierto algunos errorcitos. Gracias, Marcela. Ahora sí ya me recuerdo. Sí, es que si quieren que recuerde bien de ustedes, tengan personalidades, ¿cómo se llama? Extrovertidas.
preguntan cómo si les gusta el curso de lógica de Aníbal, les va a poner a trabajar con protoboard. Con un protoboard, un circuito electrónico, entonces toda la lógica la van a poder ver por medio de circuitos. Entonces verdadero va a ser luz prendida, falso va a ser luz apagada. Entonces lo bonito es que ahí van a estar armando su circuito y... Sí, Aníbal es el único que va a hacer la aplicación de circuitos. Lionel te va a ir una parte más de razonamiento. Entonces, digamos, si les gusta el razonamiento y todo, la clase de Lionel está ideal, pero si quieren ir a jugar ahí con circuitos y todo, con Aníbal. Yo no sé aquí, ¿tú estás en Computer Science o no? Ah, yo creo que aquí no hay nadie de Computer Science. Pregúntele a Steve. Gian, ¿cómo te gustó el curso de Aníbal de lógica? Sí. Ahora estás en Computer Science. Entonces, ahorita te digo que deberías de hacer para llevar el curso de lógica, te deberías de meter en la sección de Aníbal, porque yo creo que eso no llevas el primer semestre. Después sí, te lo valgo, porque ahorita en la sección de Aníbal tienen un pensum, un programa bastante similar a lógica digital. Entonces solo de que estés hablando con Katia y lógica, no sé si te gustaría llevarla a las 2:30 de la tarde. ¿Qué días está la clase de Aníbal? Martes y jueves. Bueno. Entonces, dale, ahorita hay tiempo, incluso hoy todavía podrías llegar a alcanzar la clase de Aníbal. Una pregunta, ¿quién de ustedes llevó más de 101 con alguien que se llama Sandari? Mario Gómez. Es que él va a hacer nuestra unidad de sí. Es que Álvaro... No, Álvaro hizo... No solo. Podemos hacer algo con Álvaro. Cristian, yo tenía una pregunta de juego, porque no me deja ingresar mi código, me dice que ya está muy poco. Sí, ese es un problema que ahorita me está dando. Para el libro. Yo lo tengo aquí. Gracias, Cristian. No, dame los 90 y los 10 los das después. Sí. Y yo creo que tu nombre es Daniel Vázquez. López, sí, es él. Creo que sí, lo que resta sí son todos digitales. Que Álvaro está ocupado, pero lo que sí podemos hacer con Álvaro es que podemos poner a Álvaro en los laboratorios. Pero yo creo que lo que más les gusta de Álvaro es ahí la que les habla de los laboratorios. A él le puedo asignar, digamos, los laboratorios de las 2:30. Solo lo miraría para los laboratorios, pero Mario Gómez sería el auxiliar del otro laboratorio, el que vendría a la clase, el que daría los cursos. Sí. Además, lástima que no ninguno de ustedes, también Steven, yo creo que llegó con Mario Gómez, o David, ahí está David, tú sí llevaste clases con Mario Gómez, y de Mario Gómez, sí, es que él es nuestra autoridad aquí, Cristian, ya le pueden preguntar cómo fue el curso de lógica de Aníbal en Computer Science, a David, solo que ahí le bajamos ahí un poco para ingeniería, porque ahí sí se metieron a cosas un poquito técnicas.